hago este video desde la zona metropolitana de Monterrey, estado de Nuevo León, México, con el propósito de exhibir qué tanto afecta a conductores de taxis locales y federales, dueños de concesiones y empresas de arrendamiento de vehículos de alquiler tanto local como federal, pero también a la sociedad en general, que algunas empresas como Chufer y Cabina y salten regulaciones establecidas por el Estado y entren de lleno a prestar irregularmente sus servicios, en este caso en el transporte público en la modalidad de autos de alquiler. Las empresas Chufer y Cabina hay, quienes permiten a toda persona que tenga un smartphone con datos y GPS, solicitar transporte a un auto particular sin rótulos, en las cuales su oferta incluye distintas categorías y precios como Chufer X, Chufer Black, Chufer XL y Chufer SUV, mientras que en Cabina hay tiene Light y Executive. Han puesto sus servicios en una importante cantidad de países a los cuales conectan con sus conductores en todos los horarios de la forma más moderna y sencilla, todo a través de una moderna aplicación. Sin embargo, este tipo de empresas se han saltado y saltan diariamente las leyes locales que rigen el transporte local y o federal según corresponde, al ingresar masiva e irregularmente al mercado del transporte público, compitiendo irregularmente contra taxis locales y federales, afectando la economía de muchísimas familias que su sustento es el generado por trabajar prestando el servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de autos de alquiler, y es que mientras que con estas empresas solo necesitas un coche de muy reciente modelo y darte de alta, lo cual es facilísimo, y por citar un ejemplo, la política de Chufer que regula la cantidad de vehículos a afiliarse para prestar este servicio público es verdaderamente estúpida. Por cada 15 descargas de la aplicación en la Play Store o App Store, puede ingresar un auto a trabajar, razón por la cual los taxis Chufer se han propagado de manera exorbitante. Mientras tanto los taxis legales necesitan concesión local, y o federal según corresponde, colores y rotulación oficiales, placas especiales, costoso seguro para dicho fin, pago de piso en aeropuertos, centrales de autobuses, plazas comerciales, etc., y una licencia especial que los acredita para prestar dicho servicio, y ellos sí están perfectamente censados para que no haya más de los que se necesiten. Las empresas problema mencionadas previamente, introducen al transporte público, vehículos que saltan varias de las regulaciones más importantes, y con ello, han provocado un fuerte desequilibrio en el transporte público, pues cuando se hizo el estudio de cuántas concesiones debían de existir ellos no estaban, y al llegar, han venido a arrebatar de un muy importante porcentaje de clientes de taxis, lo cual ha provocado que muchos operadores decanten por seguir trabajando en el transporte público y opten por otro empleo o en alguna otra ocupación que les permita sostener a sus familias, pues la oferta desleal y desigual que estas empresas ofrecen con el aumento drástico de sus unidades, bajando el precio de sus servicios por debajo de lo establecido por la autoridad, con el objetivo de apoderarse de una muy importante porción de clientes de taxis, desdignificando y arruinando la economía de estos servidores del transporte, pero también de empresas cuyo giro es el del arrendamiento de taxis. Además, estas empresas, una vez que han conseguido consolidarse en la localidad y tienen garantizada la necesidad de sus servicios, aplican sus tarifas escondidas que compensan el bajo costo aparente, entre la que más destaca es su famosa tarifa dinámica, misma que suele engrosar en gran manera el costo de sus servicios, pero que, cuando tienen un conflicto comercial con sus clientes, la suspenden, como ha sucedido en los primeros días del gobierno de Trump, en la que los usuarios de Twitter alentaron a los viajeros a eliminar la aplicación. Pero, hablemos y expliquemos la tarifa dinámica de Chufer. Cuando, con respecto a la oferta y demanda, los autos de Chufer disponibles en las calles son insuficientes ante la cantidad de usuarios solicitando el servicio, el algoritmo procede a activar la tarifa dinámica que puede ir de 1.2, 1.3, hasta 9.9. 1.2 es lo que cuesta el servicio normalmente más el 20% extra, aunque estas dos primeras no representan un salto cuantitativo en dinero, como si lo es cuando aplican la temible tarifa dinámica 2X, es decir 200%, 3X 300%, o la 4X 400%, que esta última sí ha provocado que algunos de sus clientes no quieran volver a saber más de transportarse en un auto irregular. ¿Por qué tan caro y por qué es tan fácil que con cualquier lluvia la tarifa se duplique, triplique o cuadruplique?
Bueno, esta tarifa provoca que los conductores que no se encuentran laborando en ese momento, se vean motivados a salir a las calles con las promesas de ganancias mayores. También provoca que muchos usuarios se vean desalentados a usar el servicio, por lo que la oferta sube y la demanda baja, de esta manera los precios se estabilizan una vez más. Este tipo de empresas pueden aplicar sus tarifas dinámicas prácticamente en cualquier momento lluvioso o a la salida de algún importante evento masivo, sin que las autoridades las regulen, pero lo más desleal de chofer de lo que algunos clientes se han quejado es que la diferencia es bastante mayor a la presupuestada. Aunque los que más odian a chofer son las personas que han solicitado un servicio y cuando ya están esperando que llegue el operador de chofer, este cancela el servicio y en muchos casos, el costo de la tarifa mínima es aplicado de manera arbitraria al cliente. También desde que aceptan efectivo y puedes compartir el vehículo con otros pasajeros con el servicio llamado Chofer Pool robando clientes a los taxis legales y aún a ellos mismos, además con la incorporación de vehículos subcompactos llamados Chofer X, compiten deslealmente en precio con la tarifa de los taxis urbanos y que es notablemente más barata que los taxis de aeropuertos aunque estos últimos ofrecen unidades de más alto costo, sin embargo Chofer X, ha logrado obtener una oferta de disponibilidad en muchos casos mucho mejor que los taxis locales especialmente en la noche, que es donde nadie quiere salir a arriesgarse a conseguir transporte, además de ello con la incorporación de pago en efectivo chofer, han arrasado con gran parte del sector juvenil, femenil y el más fresa de la sociedad que requiere transporte público. Y es que en los taxis aunque hay tarifas reglamentarias no es tan bueno el cobro que compense todos los gastos que un operador invierte para prestar el servicio, costos como el del alto costo del combustible, de los costos que de pronto aparecen como algún choque, alguna falla mecánica o eléctrica en la unidad, alguna infracción que suelen arruinar los ingresos diarios e incluso de la quincena, las innumerables revisiones que la policía les efectúa y que quitan tiempo. Eso sin contar los clientes que pagan incompleto, no pagan o huyen o se esconden, los que salen con un billete grande para así intentar pagarte un precio inferior, al fin pura táctica regia. Todos estos factores y otros que no se mencionan como la falta de trabajo, pues cada usuario que usa las opciones irregulares, afecta directamente a los clientes de taxis, mismos que tienen que repartirse lo que queda de cantidad de usuarios, y si los usuarios disminuyen, por ende, los taxis sobran y solo sobrevivirán los más eficientes, fuertes y sagaces. Así que las necesidades económicas del operador y una obsoleta tarifa, hacen que haya en algunos días poca transparencia en el pago y muchos abusos por parte de los conductores, eso sumando al mal carácter que muchos tienen, al peor estatus de llegar en un vehículo rotulado como taxi, a la inseguridad de subirte al azar con algún mal operador, pero sobre todo a la prácticamente nula supervisión de la agencia local de transporte en cuestión de calidad de servicio, elección de homologada de taxímetros, pues a transporte no le interesa que un taxímetro cambie de tarifa 10 minutos antes o una hora y media antes. Menciono esto pues hay taxímetros marca Venture que se adelantan más de 10 minutos mensuales, mientras que un taxímetro del cual no hay quejas de él y es un taxímetro con el cual resultó ser un ejemplo con un reloj muy preciso es la marca Casanova, pues el taxímetro cambia de hora y de tarifa de manera puntual, no como los demás que después de unos meses ya están adelantados como 40 minutos. Así que con una simple homologación de marcas que cumplan con tener una correcta precisión en su reloj interno, Transporte mejoraría mucho el servicio, aunque el salto de calidad siempre será el punto flaco en los taxis pues cada operador no tiene que darle cuentas a nadie, y en muchos casos no siempre hay tarifas justas. El Bronco, gobernador de Nuevo León quiere ser presidente, y en su currículo quiere haber detenido los precios del transporte público, pero la tarifa diurna de los taxis está obsoleta pues data del 2012 y desde entonces la gasolina, vehículos utilizados y demás, han subido muchísimo y con las empresas problema que arrebatan clientes a los taxis cada vez es más difícil conseguir transporte legal, así que ajustar la tarifa y demás acciones correctivas que son responsabilidad del Estado. Cabe precisar que la empresa Chofer entró en operaciones en Nuevo León desde octubre del 2014. Sin embargo, sus servicios se realizan fuera de la ley, ya que no cuenta con los permisos correspondientes para efectuar sus servicios públicos de transporte, pues ninguna empresa de este tipo cuenta con concesión para trabajar en el transporte público, lo que las convierte en irregulares, y por tanto ilegales.
como dato de transporte. Prestar el servicio sin la concesión correspondiente violenta el artículo 108 del Reglamento de Nuevo León, el cual marca multas de 300 a 500 cuotas, mismas que van desde los 22.647 pesos a los 37.745 pesos. Chufer dice que no son servicios públicos, sino que son reservaciones electrónicas para solicitar vehículos privados ejecutivos con conductor, que llevarán a sus clientes al destino señalado, o sea el mismo concepto que un taxi libre o radiotaxi, y solo cambia la manera de solicitarlo, pues su tecnología permite contactar al conductor del vehículo conveniente disponible más cercano, todo, sin necesidad de operadora, pues es un acuerdo entre particulares directamente vía celular con internet. Otra vez, idéntico a un taxi libre, solo que vía celular con internet. Además, al menos Chufer es una empresa hipócrita, pues aseguran que no roban mercado a los taxis, lo cual sí hacen, pues cada pasajero que escoge vehículos de estas empresas, es un pasajero que no requerirá taxi. Mugre empresa mentirosa. Un ejemplo que los declara culpables, es que hay empresas de arrendamiento de camiones que llevan exclusivamente personal de una empresa a los sitios contratados, o sea, es un acuerdo de transportación entre personas morales, mas para ofrecer este servicio, necesitan concesión. La gran interrogante es esta. ¿Cómo la Agencia Estatal de Transporte puede permitirles hacer negocio con el público en general a este tipo de empresas? La respuesta es que estas empresas ofrecen beneficios a los gobernantes. Eso explica que entre el actual gobernador de Nuevo León Jimmy, quien quita y pone al director de transporte del estado, y el alcalde de San Pedro de nombre Mauricio, tienen entre los dos, estimadamente 500 vehículos Chufer trabajando para ellos. Tomando en cuenta que la única aplicación que competía con Chufer llamada Easy Taxi, quitó la membresía mensual por usar ilimitadamente su aplicación, por un ambicioso porcentaje por cada servicio proporcionado, más aunado a la traición de esta empresa, pues Easy Taxi no solo le da trabajo a taxis legales, sino a vehículos particulares que trabajan para las empresas problema, promoviendo la evasión fiscal, pues de esta forma esos conductores, simplemente no pagan impuestos, sumado a la masiva incorporación de vehículos que hace que ellos mismos no tengan trabajo suficiente. Y provoca que los conductores más audaces aborden o intenten trabajar sin la aplicación, provocando una disminución radical de clientes de taxis oficiales, y estos al escasear, provoca que la cantidad de operadores brindando el servicio disminuya, empeorando sus coberturas, mismas que los vehículos irregulares aprovechan, dejando a Chufer como líder prácticamente absoluto del servicio de autos de alquiler, cuando este se solicita por internet, y de autos sin concesión que brindan transporte público al estilo de coches pirata. Ahora revisemos, cuál es el impacto que provoca en la sociedad en general que estas empresas entren de lleno a prestar sus servicios de transportación. Al dejar sin trabajo a una importante cantidad de personas que se dedicaban a conducir un taxi, los taxis sobrevivientes han empeorado sus coberturas, sumado a que las autoridades tienen fama de ser poco confiables. Las personas que de pronto en la noche o madrugada quieren ir a un lugar céntrico a divertirse, estando ubicados en colonias alejadas, se encuentran con que al salir no hay taxis, y los que pasan no están disponibles, por lo que se regresan a sus hogares, y terminan gastando su dinero en otras cosas que benefician a gente de otros lugares, dejando con menos ingresos al bar, o lugar donde pensaban ir, al taquero y al taxista que los iba a traer de vuelta. Así que las empresas problemas son responsables de reventar, no solamente el sistema de transportación de aquellos que no usan sus servicios, o no están dispuestos a pagar los costos dinámicos, sino que afectan la clientela de negocios, puestos y demás, pero sobre todo a las finanzas del estado y ciudad en la que operan, ya que el porcentaje de Chufer va directo a la ciudad sede de Chufer, y su respectivo porcentaje de impuestos va a las finanzas federales, y estas no regresan el dinero, provocando un desequilibrio en la localidad. La situación ha empeorado tanto, que, artistas como Ariana Grande, cancelaron sus conciertos en Monterrey. Se presume que la gran mayoría de los boletos más caros, no se vendieron. El problema no solo es con los clientes, pues engañan a la aseguradora.
El seguro con cobertura para pasajeros es muy caro y difícilmente, algunos lo compran, por lo que la mayoría de estos vehículos tiene seguro de un auto particular, y con nada de protección para el pasajero, ya que si la aseguradora se apercibe del tipo de servicio que el vehículo asegurado ofrece, simplemente no responde, pues estos no están contratados para transporte público. En Monterrey ya se mataron en un coche de chofer algunos pasajeros y la aseguradora no respondió por las razones antes mencionadas. Una vez arriba del coche, tienen fama de ser lentos, la razón aparente debe ser que van siguiendo el trayecto del GPS, y si el conductor chofer excede 80 km por hora y sufre un accidente, chofer turna la responsabilidad al conductor. No existe la opción de trayecto libre a escoger, indispensable cuando no sabes a dónde vas. Y si revisamos los comentarios acerca de su servicio, el resumen es lento, caro, además de que en muchos casos, horas y sectores no disponibles. El costo de sus servicios nadie los regula y pueden manejarlo a su total conveniencia, pero afecta demasiado a los taxis que tienen tarifas fijas proporcionadas por el Estado, pues estas empresas usualmente inician con una tarifa menor a la de los taxis oficiales, pero con elevadas penalizaciones ocultas, que compensan su aparente clara y baja tarifa, y asociadas con empresas como McDonald's regalan cupones para obtener viajes gratis, con el propósito de sobreofertar sus servicios y arruinar a los taxis legales, para entrar directo al segmento de más volumen, aprovechándose de la falta de tecnología en los taxis y de algo que ellos sí ofrecen. 1. Saber quién es el conductor del vehículo antes de abordarlo. 2. Que el vehículo vaya a un punto de área de cobertura donde el cliente esté. Después de posicionarse en el mercado en este 2017, cosa que les tomó poco más de 2 años, y después que la gasolina aumentó cerca de un 20%, tanto chofer como cabina aumentaron sus tarifas algo así como 17%, acción muy responsable y oportuna que relegó a los taxis a la opción más asequible. Así que con ofertar disponibilidad, seguridad, automóvil sin rótulos a un aparente bajo precio y claridad en el cobro, mismo que muchos de sus clientes y ex clientes dicen que no tienen, provoca que un tercio de taxistas les sea imposible tener ganancias y terminen ocupándose en otro empleo, empeorando la cobertura de transporte legal, provocando que los clientes que esperan un taxi y que estén en un lugar y a una hora no adecuada, que pase mucho más tiempo para que ellos puedan conseguir ser transportados. Saturan la red de telefonía celular, provocando fallos, pues sus aplicaciones son pesadas. Y estas al fallar, dejan temporalmente sin servicio a sus clientes, exhibiendo que no son el transporte más confiable. La central de estas empresas no se da cuenta de que el vehículo ha chocado y este sigue trabajando, pues hay algunos coches que ya no cumplen con el excelente estado requerido y nadie les dice nada. Los choferes son explotados con un salario nada bueno, y si el conductor es dueño del coche, este comienza a ver una drástica pérdida del valor de su vehículo conforme pasan algunos meses, que sumado a infracciones, renta del celular con datos, altos costos de combustible y de mantenimiento, resultan ingresos decepcionantes, y que no pase lo peor, como chocar y quedarse sin vehículo, pues el endeudamiento y la improductividad es algo que los dueños enfrentarán. La presión económica es tanta como la competencia entre ellos, lo que orilla a algunos ante la falta de trabajo, a abordar o acosar pasajeros sin la aplicación o con Easy Taxi, con el propósito de ganar el 25% que Uber les quita. ¿Qué tanto empeora el servicio de transportación de autos de alquiler? Para usuarios que les guste lo irregular, que tengan celular moderno con datos y que estén dispuestos a pagar cualquier tarifa que esté en ese momento. Les beneficia pues aumenta su abanico de opciones de transportación. Pero a la parte de la población que solo usa los taxis, usuarios chofer y cabina y que se quedaron sin saldo, datos, celular o que se quedaron con algún adeudo, que les impide temporalmente usar el servicio, les perjudica pues estas empresas provocan que la cantidad de operadores de taxis disminuya, y taxi sin operador, es un taxi fuera de servicio, y si además de ello le sumamos que cuando chofer aplica sus tarifas dinámicas, muchos de sus clientes no están dispuestos a pagarla y buscan un taxi ilegal, estos factores sumado a una hora pico o día especial donde encontrarás que será un auténtico desafío encontrar un taxi. Pero, ¿por qué tan difícil encontrar taxi en algunas zonas y en algunos días? La respuesta es esta.
Muchos conductores de taxis no pudieron sobrevivir ante la falta de trabajo y los altos costos por prestar el servicio. Y muchos de esos operadores que trabajaban esos días donde nadie quiere trabajar abandonaron la ocupación. Para que tengas idea, estos son los gastos y aspiraciones de sueldo de un taxista en Monterrey. 435,24 pesos correspondientes 27 litros de gasolina por 16,12 pesos por litro de combustible común como media, los Tillidas consumen 30 litros. 400 pesos de media de gastos del vehículo o renta del mismo, 150 pesos de media en gastos por trabajar en 12 horas. Suman 990,37 pesos más 4 salarios mínimos 2017 de 80,04 como aspiración de sueldo y tiene que producir 310,53 pesos, y tomando en cuenta que no hay trabajo pues chofer ha acaparado el horario nocturno y de madrugada. Los operadores están en severos problemas, y que no venga el calor pues el consumo se dispara y si no se ajusta la tarifa no se va a poder ofrecer clima artificial y habrá más taxis sin operador. Debo dejar claro que desde el 2012 los taxis de Nuevo León recibieron su último ajuste en la tarifa, y desde entonces los combustibles, la canasta básica, los sueldos, los vehículos que se usan para este fin, con sus respectivas refacciones, los lubricantes, las verificaciones, las multas que triplicaron sus costos este 2017, las licencias y demás cosas que se requieren adquirir o pagar, para poder ofrecer el servicio de transporte público en autos de alquiler han subido bastante y eso sumado a los costos de la que muchos llaman la ciudad más cara de México o sea Monterrey, la rentabilidad de este trabajo está por los suelos. Basta una persona con su hijita estudiante en Santa Catarina, municipio de la zona metropolitana de Monterrey, donde viven los más codos de la ciudad, a los cuales son transportados desde la avenida donde se ubica el colegio hasta su casa, que se ubica como 6 cuadras y paga 14 pesos en pleno 2017. Una absoluta injusticia. ¿Y todo por qué? Porque el señor gobernador sorprendió a los partidos tradicionales en la contienda electoral para ser gobernador y coquetea con la idea de postularse como candidato para la presidencia de la República. Y para lograrlo debe acumular algunas acciones aunque estas dañen mucho a los que prestan el servicio aunque también a muchos usuarios de transporte que a ciertas horas les será difícil transportarse ante la disminución de operadores de taxis. Diputados, si van a venderle el alma al diablo dejando a chofer X, al menos regulen el costo mínimo de los servicios de las empresas problema, los cuales no deben ser inferiores a cualquier hora, a las establecidas por las autoridades locales, con el propósito de que haya una competencia aceptable, con costos convenientes y que no empeore aún más la situación y el desabasto de operadores. Así que hay para los gobernantes que reciben beneficios de cualquier índole para ellos mismos, pero no para las arcas de su gobierno, con el propósito de permitirles trabajar irregularmente y encima de eso, no ajustan las tarifas que permitan dignificar este importante servicio. Pues gime el gobernador de Nuevo León con sus prácticas demagógicas como autorreducirse el sueldo y el de sus altos funcionarios y entre sus grandes errores es el de contener los precios del transporte sin importarle que, con sus acciones provoquen que miles de personas que tenían algún trabajo informal, se queden sin generar ningún ingreso, pues muchos tienen más de 60 años y casi no hay trabajo para ellos a esa edad. Así que hay de los legisladores que no corrigen esas lagunas legales que permiten toda esa competencia desleal. Bendiciones al gobierno de Canadá, de España, Portugal, India y algunos estados de Estados Unidos y de México donde han rechazado que chofer preste sus servicios. Porque así como en Bruselas es un ejemplo, ya que un tribunal policial dictaminó que los conductores de Uber deben cumplir con las mismas reglas que los taxistas. La razón de este video es para avisarles que el castigo y juicios horribles vienen, pues somos culpables de permitir esto, ya que una importante cantidad de operadores que fueron afectados, blasfemaron al Dios viviente con este motivo, por lo cual Dios los escuchó, y tomando en cuenta que Dios es el juez, y el Dios de las venganzas. Sálvese quien pueda. Toda la información presentada puede ser probada comparando cómo era Monterrey sin chofer aún con ley y seguridad, y como hoy en Monterrey la vida nocturna entre semana, prácticamente ha muerto, afectando severamente miles de empleos informales, que sumados a los formales, han deteriorado la economía local.
Finalmente, si eres usuario de taxis legales, te damos las gracias por usar transporte legal.